Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva charla de astrología. En esta ocasión vamos a enfocarnos en los aspectos a la luna. Para eso, intentemos ordenarnos para profundizar sobre este tema. Hemos visto en las charlas anteriores qué son los aspectos planetarios y luego traté de dar un panorama de los aspectos al Sol, intentando ver estos aspectos no como un recetario, sino por el contrario como algo más conceptual, porque al ser conceptual siempre nos va a permitir abordar el significado desde diferentes ángulos o perspectivas. Recordemos que estamos hablando de arquetipos, y el arquetipo se expresa mediante el símbolo, y estos símbolos no se agotan. Por eso, una explicación siempre quedará abierta, nunca es definitiva. De hecho, mi intención de entender el concepto, la raíz, la considero fundamental. La astrología, si viene siguiendo las charlas, funciona según el principio hermético, como arriba es abajo. Esto lo expresé en los primeros vídeos. Por eso, el pensamiento analógico es una cuestión muy importante para entender y comprender las conexiones y el simbolismo astrológico. Si bien todos los elementos son muy importantes en un tema natal, la luna es una de sus piedras angulares. Es como quien dice la raíz de la que brotan las fases pasivas o receptivas y emocionales de la personalidad. Y ya que hablamos del pensamiento analógico, observemos el siguiente punto. Sabemos que el Sol tiene su propia luz, pero no la luna. La luna refleja esa luz del Sol, no tiene luz propia. Tiene una cualidad, como quien dice, reflectora. Así como la luna depende de la luz solar, para que la podamos ver, de igual manera, nuestro yo emocional, representado por la luna, depende del entorno para verse a sí mismo. Todo lo que ejerce influencia en nuestra psique es reflejado de acuerdo a nuestro estado anímico. Por eso, en cierto modo, el mundo es tu reflejo. La luna en la carta natal simboliza nuestro deseo de contacto y definimos este yo emocional, este yo contacto, según la posición de la luna, tanto por el signo y el elemento en que se encuentra, como por los aspectos que presentan o que intervienen en relación a ella. Todo esto produce su activación y reaccionamos en consecuencia. Ahora bien, vamos a ordenarnos para entender esto. Hay 4 puntos fundamentales a considerar y esto servirá para todos los planetas que estamos viendo, no solamente para la Luna. Tenemos, por un lado, el zodíaco con los 12 signos. Como segundo punto, los planetas en él. Como tercer punto, la interacción, los aspectos planetarios, el diálogo entre planetas. Y finalmente, el cuarto punto, las casas astrológicas, los escenarios donde, digamos, transcurre la escena. Sabemos que cada planeta tiene un significado por sí mismo. Por ejemplo, la luna representa, entre otras cosas, el yo emocional. Y digo entre otras cosas porque es un arquetipo y como tal, también puede representar a la madre, la familia, etcétera, etcétera, como hemos visto en otras charlas. Un planeta, en un signo, además de su significado, estará teñido por las cualidades del signo, cualidades que nos dan indicaciones sobre la disposición hereditaria, la genética que traemos como un código interno. Las casas representan el entorno, el ámbito, las formas de comportamiento aprendida mediante el entorno. Las necesidades de contacto y deseos de amor con el que hemos nacido provienen de los signos y no de las casas. Y la combinación de estos 4 puntos es lo que llamamos la interpretación de la carta natal. Por eso la interpretación es el arte de saber combinar y descubrir los impulsos psicológicos básicos que movilizan ese tema natal, más allá que sepamos estos 4 elementos por separado. Ahora veremos a la luna en forma separada
en la cuestión de los aspectos, pero por la simple razón de ayudarnos y ordenarnos en nuestro estudio. Sepamos o tengamos siempre en cuenta que para la interpretación de un tema natal debemos integrarlo y ver la carta como un todo. Bueno, aclarado esto, continuemos. Cuando hablamos de la luna, pensamos en la actitud emocional en nosotros, y cuando hablamos de emoción, pensamos en el elemento agua. La permanente y cambiante cualidad de la naturaleza emocional en nosotros es tan fluida justamente como el agua. En ocasiones puede estar quieta como un lago, en otras seguramente en movimiento como un río y en ciertas oportunidades también como un mar embravecido. Por eso es tan dificultoso establecer reglas válidas para los sentimientos y emociones humanas. Como vimos en la charla anterior, desde el punto de vista esotérico, el plano lunar se relaciona con el plano astral, el cual está repleto de innumerables modelos de comportamiento arquetípico. Esencialmente vemos a la luna en un tema natal como nuestra naturaleza sentimental emocional. Asimismo, la podemos considerar también como un principio maternal. Por ejemplo, en la carta de una mujer, el signo donde la luna está emplazada nos insinuará un patrón potencial del estilo o clase de madre que puede o que intenta ser. No es lo mismo una luna en Cáncer, donde estará más como predispuesta a una necesidad de proximidad emocional, tratando de nutrir o ser nutrida por los demás, siendo, como quien dice, sumamente sensible a los cambios de humor y a las reacciones con quienes entra en contacto, a, por ejemplo, una luna en Aries, con un temperamento más ardiente y apasionado, más vivaz y mandona, reaccionando con más agresividad, de una forma más directa y competitiva, más enfocada a la acción y a la aventura, que la luna en Cáncer, que está más orientada al pasado o a las raíces. Por otra parte, los aspectos que reciba describirán sus experiencias básicas. Por ejemplo, esa misma luna en Cáncer, si está en aspecto con Marte, la sacará de esa aparente relajación del signo de Cáncer, con una impronta más dinámica, más proactiva que receptiva. Espero que me estés comprendiendo. En el caso de una carta masculina, en la carta de un hombre, la luna nos describirá las tendencias y actitudes de ese individuo, de ese hombre, hacia sus emociones y hacia las mujeres en general. En la charla anterior, en la primera parte, vimos los aspectos de la luna al sol, la combinación entre ambos. Ahora, veamos cuando la luna es aspectada por otros planetas. Por ejemplo, comencemos cuando Mercurio aspecta a la luna. Pensemos qué estamos relacionando con la combinación entre ambos planetas. Al mirar la luna, ¿qué voy a tratar de ver? Voy a tratar de ver la actitud emocional, el yo emocional de esa personalidad, combinada, en este caso, con Mercurio. Estaremos relacionando esa actitud emocional con la comunicación y el intelecto. Lo que pensamos y lo que sentimos podría expresarse sin mayores problemas en un aspecto de esos que llamamos armónicos, como el sextil o el trígono, y seguramente con alguna dificultad si hablamos de un aspecto más dinámico. Desde otra perspectiva, podríamos estar hablando que el pensamiento puede estar muy influenciado por las emociones, en cualquiera de estas combinaciones, y más aún si hablamos de una conjunción. Espero que vayas entendiendo. Tenemos que ir descubriendo en estos diálogos planetarios qué tipo de diálogo es, ¿comprendes? Si vemos una oposición o cuadratura entre ambos, es como si fuese que estos dos principios no logran ponerse de acuerdo. Una tensión entre lo que se piensa con lo que se siente, o un problema para comunicar lo que sentimos. ¿Y cómo sería una combinación de Venus con la Luna? La Luna y Venus reúnen cualidades de dos planetas femeninos. Son los símbolos del ánima en nuestra conciencia, el lado femenino de la psique, es la mujer interior. Si estuviésemos hablando de aspectos más relajados, denotará una buena relación y sensibilidad en los asuntos relacionados con el amor.
abriéndonos a sentimientos de felicidad, con acrecentados deseos de proteger y cuidar, como de amar. En definitiva, estará tiñendo de un temperamento cálido y afectuoso con mucha consideración hacia los demás. Cuando están en cuadratura o en una oposición o un aspecto más dinámico, no es que suceda lo contrario, sino que este mismo anhelo cuesta más trabajo, por decirlo, integrarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Al ser más dinámico el aspecto, pareciera que generara mayor ansiedad al no trabajar en forma conjunta, sino como si uno de los dos principios quisiese prevalecer sobre el otro. Al provocar mayor tensión, esto repercutirá a la hora de entablar vínculos emocionales más íntimos. La Luna y Venus, como te dije, representan los dos rostros de lo femenino. Cuando están fuera de foco o en tensión, produce una dicotomía entre lo maternal, simbolizado por la Luna, y lo erótico, simbolizado por Venus. En el caso de una mujer, si prevalece la Luna, podría como ponerse del lado de la mujer maternal, renunciando a su lado venusino, a su lado erótico venusino, a la Afrodita interior. Por ejemplo, descuidando la apariencia o simplemente no creyendo en el propio atractivo personal. O puede suceder exactamente lo contrario, o sea, no sentirse segura en cuanto al compromiso o el matrimonio o la relación y por supuesto también a la maternidad en sí misma. Por eso, si la tendencia es la bipolaridad en este sentido, en la relación a ambos principios, al tratar de integrarlos, es el desafío, el tratar de expresar ambos polos, el considerar ambos y no perder contacto con ninguno de ellos. Venus o Afrodita no tiene edad, es una cualidad psicológica dentro de nosotros y no hay nada que envejezca más rápido a una mujer que abandonar y perder esta relación con este arquetipo. En síntesis, cuando el aspecto es fluido, la integración acontece sin mayores esfuerzos y cuando es más dinámico, surge la pregunta, ¿cómo puedo equilibrar estas dos necesidades? Las maternales con las eróticas, la madre y la amante. Si vamos a buscar un significado más profundo en relación a esto, en definitiva, se refiere al amor por uno misma, a la autoestima en cuanto a mujer en general, al arquetipo del ánima en nosotros, tanto en hombres como en las mujeres. Lo que sucede que en el caso del hombre es que proyectamos con más facilidad este principio del ánima y buscamos a través de la proyección el tipo de mujer interna que llevamos dentro. La mujer, por el contrario, tiene mayor facilidad para proyectar la energía del ánimus, que está más emparentado con el Sol y Marte. Y ya que estamos hablando de Marte, ¿cómo sería un aspecto entre ambos? ¿Sería un diálogo tranquilo o movilizador? Naturalmente, con Marte, o Ares en la mitología, el dios de la guerra, no será una luna relajada. Por ejemplo, la conjunción provocará un estado emocional tenso. Asimismo, una cuadratura es como que enardecerá las emociones. Y en la oposición posiblemente pensemos que los otros nos provocan. También, desde otro ángulo, como estamos hablando de arquetipos y la luna además representa a la madre, puede producir peleas o enojos en relación a ella o con el principio femenino, con las mujeres en general. Indudablemente siempre será un conflicto interior entre una parte nuestra, que anhela ser o sentirse independiente, y otra que está buscando la intimidad y seguridad. Más allá que el contacto pueda ser también un sextilo o trígono, puede otorgar una rápida reacción ante la vida, y si combinamos las palabras claves de lo que representa cada uno, porque Marte, recordemos que es la acción, y la Luna la sensibilidad y sentimientos, nos encontraremos con alguien que intenta hacerse valer con sensibilidad y de manera acorde con el entorno. De todas maneras, una Luna en contacto con Marte es un indicador en lo que los deseos y emociones son muy poderosos. Posiblemente provoque cierta tendencia a la impaciencia
Más que una luna receptiva, es una luna proactiva, donde nos dará seguridad poner las cosas en marcha. Y si pensamos en un contacto con Júpiter, ¿cómo debería reflejarse ese impulso en una carta? ¿Cuáles serían las principales características? Júpiter expande todo lo que toca, y al tocar a la luna expandirá la naturaleza emocional, posiblemente dotándola de un nivel muy elevado de sensibilidad y generosidad, como también con reacciones muy emocionales y posiblemente exageradas cuando hablamos de una cuadratura u una oposición. Si pensamos, como lo estamos haciendo, que la luna puede representar también a la madre, esta combinación, este contacto, podría generar una expectativa de abundancia proveniente de ella. Y como la luna es instintiva, reaccionará emocionalmente en forma positiva y abierta hacia los demás. Cuando pienso en Júpiter, casi en forma automática lo relaciono con Sagitario, y Sagitario con esa flecha disparada al infinito. En el zodiaco en reposo, como hemos visto, lo complemento también con la casa 9, con la filosofía y el sentido de la vida. De hecho, con esta combinación entre la luna y Júpiter, me hace pensar que esa luna reaccionará como comprensión ante los acontecimientos, como con una fe innata, con sentimientos de confianza, o inclusive las emociones podrían operar en un plano más religioso o espiritual, como si uno o una se conectara desde lo emocional con un orden superior. De todas formas, este tipo de combinación nos empujará instintivamente a reacciones emocionales entusiastas y expansivas. Y este no es el caso si estuviese conectada a Saturno. Si Júpiter expande, Saturno contrae. Los aspectos de Saturno son realmente oportunidades para alcanzar un significado más profundo con relación al planeta con que entra en contacto. Y en este caso, como estamos hablando de la Luna, tanto nuestras emociones, nuestra parte instintiva, la madre, serán con las que tendremos esas oportunidades de encontrar un significado apoyado en una realidad más interna. Seguramente cuando la Luna es aspectada por Saturno, puede hacernos pensar que cuando éramos pequeños, las experiencias de la infancia se encauzaron bajo, podríamos decir, reglas saturninas, posiblemente poniendo atención en las obligaciones y en los modelos más estructurados de conducta. En consecuencia, podría denotar en algún tipo de limitación propia de Saturno, en nuestra espontaneidad emocional. Podríamos, como quien dice, endurecernos en este aspecto o mostrar la máscara saturnina sobrecompensando, como si nos volviéramos autosuficientes en la actitud emocional, ocultando nuestra inadecuación. Debemos recordar siempre que esto es en realidad una pauta dentro nuestro. Y no solamente en los aspectos de Saturno, sino en todos los aspectos. Y de hecho, a través de estos guiones, interpretamos las cosas de acuerdo a esta predisposición. O sea, vemos lo que queremos ver o estamos dispuestos a ver. Este tipo de combinación, esta relación de Saturno-Luna, nos empuja hacia una actitud más defensiva y precavida para expresar los sentimientos, por temor a quizá a sentirnos vulnerables. Pero no perdamos de vista que Saturno siempre nos habla de trabajo, de trabajar y profundizar. Y en este caso, en las emociones, en nuestra naturaleza emocional. En definitiva, una actitud sensible pero seria y responsable con un profundo sentimiento de responsabilidad en cuanto a la atención y cuidado a los demás será una de las premisas, sin volvernos controladores, pero sí asumiendo el control de las situaciones, ya que la Luna se sentirá como más cómoda con este aspecto cuando todo se encuentre como bien estructurado y organizado. Este tipo de control emocional se rompe si estuviésemos hablando de un aspecto con Urano. Urano producirá bruscos cambios de humor y de hecho cierta inestabilidad emocional. Pensemos que representan
ambos arquetipos o con qué los podemos relacionar. La luna tiene afinidad ¿con qué? Con las emociones, con los sentimientos. Y Urano está orientado hacia lo que podríamos decir la abstracción de la mente, hacia un intelectualismo impersonal. Representa el mundo arquetípico de las ideas, la libertad y la independencia, lo cual puede provocar una dificultad entre la emoción y los sentimientos y la razón. Si relacionamos a la luna con la madre, que es lo que estamos viniendo haciendo en esta charla, podríamos haber tenido una expectativa con respecto a ella, con cierto aire de inestabilidad, o alguien impredecible que nos parece, como quien dice, una incógnita. Y de pequeños, si tuvimos esa percepción con respecto a ella, entonces el mundo nos parecerá lo mismo. Como Urano es un planeta transpersonal, podemos inconscientemente tener esa expectativa, que todo puede cambiar en forma repentina, en forma súbita. El arquetipo de la protección, simbolizado por la luna, está conectado con el cambio repentino y revolucionario que propone Urano. Pareciera que emocionalmente no nos logramos relajar. Cuando comienzo a relajarme aparece Urano y moviliza todo. Urano tiene que ver mucho con la libertad y el desapego, y la luna, como sabemos, con la seguridad y la sensación de pertenencia. Este aspecto entonces nos insinúa una profunda necesidad emocional de libertad, aunque seremos proclives a acciones súbitas dictadas por el sentimiento, a bruscos cambios de humor. Debido a que estos arquetipos son muy diferentes, puede producir un dilema entre una parte de nuestra naturaleza que busca la libertad y el espacio, con los deseos de intimidad, entre los que uno podría fluctuar hasta encontrar el equilibrio. Sin embargo, ese punto en el que la razón y los sentimientos están de acuerdo es el ideal, y toda evolución personal debería estar orientada o encaminada a lograrlo. Y ya que estamos hablando de los transpersonales, podríamos hablar un poco de Neptuno, que en este caso, si está aspectando la luna, es por esta vía, mediante las emociones, donde encuentra la entrada. Neptuno, la octava de Venus, otorgará una propensión a emociones, sentimientos más sutiles y refinados, pudiendo indicar una gran sensibilidad psíquica, como una fuerte naturaleza artística o romántica, mucha empatía, delicadeza de sentimientos y una capacidad imaginativa muy desarrollada. Neptuno y la Luna tienen mucho en común, ya que ambos planetas rigen signos de agua, como Piscis y Cáncer, y ambos se relacionan con la madre y con la necesidad de pertenencia. La Luna con la madre personal y Neptuno con la fuente universal. Por eso es importante, para conocernos a nosotros mismos, indagar y reflexionar en la medida de nuestras posibilidades sobre nuestras primeras vivencias emocionales y particularmente con la madre personal, que el principal indicador astrológico en la carta natal es indudablemente la luna. ¿Por qué indagar en el pasado? Porque las experiencias del pasado pueden convertirse en expectativas para el futuro, como guiones psicológicos. Con un aspecto Luna-Neptuno, podemos pensar que uno puede o pudo haber sido muy sensible a las necesidades de la madre. Y cuando hablamos recién de Urano, la podríamos haber interpretado como impredecible o muy original, pero con Neptuno la percibiremos quizás como la imagen de una madre mártir, o mística, o artística o redentora, o sanadora, o esos atributos en línea con la naturaleza neptuniana. Si lo miramos desde otro ángulo, la necesidad de seguir fundido con la madre anula el natural impulso a independizarse, lo cual provoca o puede provocar una pauta que más adelante se puede seguir buscando una especie de fusión divina con un ser que amamos. Como todo planeta transpersonal
y en especial Neptuno, planteará problemas con los límites, el no saber dónde termina uno y comienzan los demás. Es una combinación que establece la carga de ser muy sensible, motivo por el cual también puede darse el caso o la tendencia a que uno se haga cargo de los sentimientos y necesidades no solamente de la madre, sino también de los demás, convirtiéndonos en el tipo de persona que está constantemente rescatando a otros. Con una combinación de esta naturaleza, Luna combinada a Neptuno, tendremos la tendencia a emocionarnos con facilidad, la carga de ser hipersensible, como si todo se conectase con uno. Además, claro está, que Neptuno otorgará una gran dosis de compasión y mucha empatía, esa capacidad de ponerse en lugar de la otra persona y comprenderla. La Luna está emparentada con nuestras necesidades instintivas, con lo que podríamos llamar el yo instintivo. Y sabemos que Neptuno, metafóricamente hablando, es el enemigo del yo. Encontrar entonces el equilibrio entre las necesidades individuales de la Luna y los anhelos universales de Neptuno es muy importante para que esa intención de fusionarnos con otras personas no nos impida la expresión de nuestros propios sentimientos. Y este equilibrio estará como relacionado con el aprender a poner límites, sin que esto suprima el ir más allá de la esfera personal. Esta combinación Luna-Neptuno puede indicar una profunda compasión hacia, como te dije, las necesidades de los otros, el entender las necesidades de los demás de un amor incondicional, el comprender el sufrimiento y especialmente por los que tienen miedo, por el que se siente solo, ese sentimiento tan común en nosotros, que es el que esconde el mayor de todos los problemas, ese aislamiento entre ese yo personal escindido del universal, de la totalidad, esa sensación del paraíso perdido. Y esta combinación Luna-Neptuno, como dice Lee Green, más que ningún otro aspecto planetario, es el que mejor entiende esta tragedia de la soledad humana. Y finalmente, tenemos que hablar de Plutón, en combinación a la Luna, que estimulará la intensidad de las emociones y sentimientos. Plutón tiene un enorme efecto de intensificación o exageración de los elementos con los que se relaciona, además de otorgar un poderoso efecto sobre la voluntad. Debemos también considerar en la carta, cuando miramos los aspectos, si se trata de un proceso de crecimiento espiritual auténtico o es una etapa muy embrionaria, por decirlo así, en la formación de un pequeño yo que todavía en los albores de su desarrollo tiene que pasar por innumerables procesos en su desenvolvimiento, todavía egoístas para alcanzar sus metas como sea. Por eso es muy importante y aconsejable recordar una vez más que para tener una correcta interpretación debemos analizar la carta como una totalidad, para efectuar una valoración más coherente, más significativa de su situación en este sentido. Frecuentemente aspectado con los planetas sensitivos como la Luna, Plutón confiere ciertas capacidades, esas que llamamos paranormales o parapsicológicas, aunque difíciles de dominar por esa subjetividad propia de la Luna. Y en otros casos, posiblemente estemos hablando de hipersensibilidad. Plutón, cuando toca a la Luna, por ejemplo con una conjunción o con los planetas sensitivos como Júpiter o Neptuno o Mercurio, puede otorgar esa sensibilidad aumentada enormemente. El sextil y el trígono es como que nos ofrecen una garantía de crecimiento a largo plazo y solamente un poco más relajado en relación con otros aspectos. Por ejemplo, la conjunción o los aspectos dinámicos, los rojos que aparecen en la carta, como la cuadratura y la oposición. Parecía en un principio que Plutón se siente como más cómodo para actuar, como que actúa sin contemplaciones. Es como que estimula al planeta que toca con mucha actividad, mucha inquietud, como también un enorme rendimiento creativo. El quincuncio, ese aspecto verde de 150 grados,
que se conoce como el aspecto de las decisiones, el anhelo, representa la distancia entre la realidad y la meta establecida. Ya que Plutón, la octava de Marte, representa la voluntad espiritual y el quincuncio exige decisiones, hay como una decisión que tomar, yo diría una obligación de llevar hacia el refinamiento y purificación esta voluntad y provocar un crecimiento espiritual efectivo. Como hemos visto hasta aquí, primeramente, nos encontramos con estos arquetipos a través de la madre como vía de entrada, cuando estamos hablando de los aspectos a la luna. Y en este caso es algo que puede manifestarse a través de diferentes guiones. Por ejemplo, reúne la imagen personal de la madre afectuosa, sensible y cariñosa con el arquetipo colectivo de la madre oscura, posesiva y destructora, que transforma. De alguna manera nos sentiremos como amenazados, como si la persona que amamos nos pudiera destruir en algún momento. Entonces, más adelante en la vida, atraeremos situaciones que repiten esta pauta, porque quedan como un modelo de nuestras primeras experiencias de cómo podríamos vivenciar el amor y la intimidad con otras personas. Mayormente, esta combinación insinúa una parte nuestra muy apasionada. Plutón se va a los extremos, una parte que se alimenta de la intensidad y del dramatismo en las relaciones. Y como es un planeta transpersonal, ubicado en el ámbito del inconsciente, posiblemente equiparemos la intimidad y la proximidad emocional con la transformación, como si las relaciones fueran los catalizadores que a uno lo destruye para después reconstruirlo nuevamente. Sabemos a través de las charlas que a Plutón lo relacionamos con la intensidad, con la pasión. Y esta pasión puede recorrer una gran gama de diferentes matices. Y como Plutón se va a los extremos, como te dije recién, esta gama puede recorrer desde un amor y deseo apasionado a una emoción de odio apasionado. En definitiva, y para ir cerrando esta charla, esta combinación plantea la transformación de las emociones y sentimientos, en sumergirnos en las profundidades de los mismos, llegando así a la raíz para aprender a través de estas experiencias, a través de muchas muertes y renacimientos psicológicos, que otorgará en consecuencia un medio para el crecimiento espiritual. Fui poniendo, como has notado en la charla, mi propia carta, porque mi luna está conectada a muchos planetas y me pareció muy gráfica para explicar el tema de hoy, los aspectos a la luna. Cuando comencé a estudiar astrología y psicología y emprendí el estudio de mi carta natal, vi que estaba lleno de contradicciones. Cuando leía textos astrológicos me decía que era muy abierto por mi ascendente y sol en Acuario, o muy desapegado, ayudado además por mi conjunción Luna-Urano, reforzando esa cualidad acuariana en la carta, y por otra parte, a modo de ejemplo, más reservado, Saturno en conjunción al Sol, en 7 grados de orbe, más cauteloso. Estoy haciendo una reducción muy simple a modo de ejemplo para que me pueda seguir rápidamente. O más egoísta, con mi Marte en Leo, en relación a mi parte justamente acuariana, más universal y humanitaria, que busca trascender desde casa 12. En fin, ¿en qué quedamos? Me decía a mí mismo. ¿Soy A o soy B? Aunque me daba cuenta que me identificaba con ambos aspectos. Tardé un poco en darme cuenta que tenemos diferentes subpersonalidades. Hay diferentes subpersonalidades en nosotros. Somos una diversidad de seres internos, que algunas veces se ponen de acuerdo y en otras no. Entonces me di cuenta que no solamente soy A y B, sino que soy C, D, F, G, H, I, en fin. Sin contar que me encontraba con mi propio inconsciente con el mecanismo de proyección. William James hablaba de la multiplicidad de yoes dentro de uno mismo, dentro de un mismo individuo. Por eso cada uno de nosotros es una multitud. Una persona consiste en una multiplicidad de seres internos. Exhibimos, por ejemplo,
un tipo de comportamiento en el trabajo, otro distinto en casa, uno es diferente en las reuniones sociales y demás. Con solo mirarse un poquito nos daremos cuenta de lo que estoy hablando. Todos tenemos partes diferentes. Es probable que una de ellas quiera una cosa y otra algo distinto. Entonces el reto para cada uno de nosotros es darnos cuenta y darnos la oportunidad para que estos diferentes yoes puedan expresarse. En cualquier caso, las posiciones de los planetas en tu carta natal indican necesidades básicas de la personalidad que deben ser atendidas, pero debes tener presente que la carta natal parte de una raíz que es el ego, y ya hemos hablado de lo que es la personalidad y el yo superior. Dice la tradición que el hombre optó por quererse distinto o separado de Dios y la naturaleza. De hecho, imaginó un modo de ser ficticio, el ego. Finalmente, la carta natal es un círculo, un mandala, en el cual se reflejan los acontecimientos o predisposiciones por la que va atravesando la persona mientras tiene ego, pero que en cuyo centro hay un punto central que representa nuestro ser real unido a eso que llamamos Dios, el sí mismo. Por eso la astrología, mirada desde esta posición, tampoco es real. Es parte de la gran ilusión del Maya, como el resto del mundo, que queremos percibir. Pero sabido esto, es un mapa muy válido y eficaz para ver dónde estamos caminando para encontrarnos a nosotros mismos. Bueno, me despido. Hasta la próxima charla. Un saludo. Si te sirvió, no te olvides de darle un like, un me gusta. Es una manera de ayudarme y ayudarte, porque si te parecen que vale la pena estas charlas, estarás acercando a otros como tú a estos temas. Bueno, hasta la próxima.